Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Volvió la migración venezolana a Colombia y lo primero que uno se pregunta es cómo estarán de fregados allá en Venezuela para que Colombia, Perú, Ecuador o Chile sean destinos por los que uno se la juega toda. Lugares con mejores esperanzas como para que cientos de miles de familias estén dispuestas a salir caminando, literalmente caminando, con lo poquito que tienen a cuestas. Uno no puede dejar de partirle el alma, recorrer las carreteras colombianas y ver escenas como estas. Lo grave ahora es que a pesar de que muchos quieren ayudar, muchos colombianos, la pandemia lo ha vuelto incluso más difícil. Esta noche les contaremos historias de albergues que son oasis en medio de las carreteras colombianas para migrantes cerrados por la pandemia. Esto mientras ya vuelven miles de personas a pie desde Venezuela para Colombia o de paso para otros países más al sur. Complicaciones que tienen que ver con las complicaciones propias de la pandemia y las de mandatarios locales, cada vez más cerrados a los fenómenos de migración. La pandemia también es la justificación para tener las fronteras cerradas desde marzo. Es el cierre más largo históricamente que ha tenido el país, que ahora queda en evidencia como una medida relativamente ilusoria, además, frente a un movimiento migratorio tan grande como el venezolano y una frontera tan porosa como la que compartimos en los dos países. ¿No es momento entonces ya de pensar en regularizar esta migración con una frontera abierta? No es una decisión políticamente fácil para nadie. Ante una crisis de la magnitud de la causada por el coronavirus a nivel global, las sociedades suelen reaccionar cerrándose entre la familia, en la ciudad, en el pueblo, en el país. El riesgo de un incremento de la xenofobia en Colombia es enorme. Este país ha tenido, creo yo, una actitud ejemplar frente a la migración en general. Es una de esas cosas que deberían hacernos sentir orgullosos de nosotros mismos. Pero en Colombia nunca es tarde para embarrarla. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:04 y después de 8 meses de pandemia, de distanciamiento social, por primera vez hoy tenemos un invitado en estudio. Me acompaña Lucas Gómez García, es el gerente para la frontera y la migración. Es un cargo que se creó durante la presidencia pasada. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo está? Daniel, muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a esta hora en Zona Franca. Usted es doctor y magíster en Ciencias Políticas, estudió en París, antes trabajó en la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales de la Cancillería y también en el DNP. Llega a un puesto muy nuevo, a una oficina que se creó hace apenas unos años, que creó Felipe Muñoz, y le dejó montada, me imagino. ¿Cómo está? ¿Cómo recibió la casa? Pues Felipe hizo un gran trabajo. Yo siempre digo que tuvimos una suerte en tener a Felipe como el primer gerente de frontera, sobre todo porque fue alguien muy juicioso, muy metódico, que se tomó el tiempo de escoger muy bien el equipo de trabajo y yo encontré un equipo maravilloso, lo cual me permite a mí empezar a hacer que las cosas pasen, porque tuvimos una parte de diseño y ahora empezamos a trabajar. A ver, entre tantos disensos que hay en este país, espejos retrovisores, etcétera, Felipe Muñoz lo trajo Juan Manuel Santos, venía del BID y siguió con Iván Duque y eso le dio una continuidad a su cartera que hace exactamente ¿qué hace esta gerencia de la frontera? Mira, hay un tema muy importante, Daniel, y es que estamos hablando de una política de Estado. Y el hecho de que tú digas que venía desde el gobierno anterior y seguramente va a seguir después del gobierno de Iván Duque, hace que nosotros tengamos que prepararnos para esa nueva dimensión que estamos viviendo con la migración. Desde la Gerencia de Fronteras lo que nosotros hacemos es coordinar la acción interinstitucional para darle respuesta a esa migración venezolana que está llegando a nuestro territorio y que está también demandando servicios del Estado. Porque es que los servicios que demanda la migración venezolana son enormes sobre una cantidad de aspectos del Estado. Es decir, estamos hablando, tengo por aquí una de las últimas cifras de Migración Colombia, que es una de las entidades con las que usted tiene que coordinar. Hay, según el último conteo, 1.731.000
y ese debería ser un relojito móvil que sigue y sigue y sigue. De esos 765.000 son migrantes regulares y 965.000 son irregulares. ¿Esos incluyen a los colombianos retornados o estos son solamente los venezolanos? Estos son solamente los venezolanos. Colombianos retornados, las cifras que nos da Cancillería y Registraduría, porque se ha hecho un trabajo muy interesante con ellos, es alrededor de 500.000 que han buscado acercarse para, digamos, hacer los trámites necesarios para registro civil, cédula de ciudadanía, para oficializar su llegada. Podemos pensar que son muchos más. Y entonces tenemos a casi 2 millones de personas que están requiriendo nuevos servicios y en Colombia no existía una institución dedicada a los migrantes. Es decir, estaba Migración Colombia, que era el antiguo DAS que le sacaron el pedazo del tema de la frontera, pero Migración se encarga de la frontera y nada más. Y del tema de las extradiciones, del tema judicial. Pero usted tiene migrantes que están demandando servicios de salud, de educación, alimentarios, humanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su oficina agarra todo eso y trata de enlazar. Claro, justamente, Migración es la autoridad migratoria y ellos se encargan un poco de hacer esa gestión de regularización, etcétera. Nosotros tenemos es que jalonar y coordinar las políticas, para que de alguna manera haya una coordinación en todos esos servicios que nos están demandando, no solamente coordinar al Estado, sino también a la cooperación internacional, que llega, está aportando y que nos trae consigo pues también una respuesta para esos migrantes. El ritmo al que Colombia se ha tenido que adaptar a este fenómeno es impresionante. Esta es una visión histórica. Antes veíamos el número total, ahora voy a poner la visión histórica de cómo ha llegado esa migración venezolana. Entonces teníamos en el 2014 apenas 25.000 personas y eso va subiendo año a año, es decir, el año pasado entraron casi 1 millón de personas, entre 1.900.000 personas, el anterior unas 500.000, es una ruta que ha tenido que crecer de una manera exponencial. Mira, Colombia está viviendo algo que nunca habíamos percibido ni nunca habíamos vivido de esta manera. Nosotros éramos un país de migración en donde pensábamos en nuestros colombianos que estaban fuera del país y nuestras políticas incluso tenían esa orientación. Aquí hemos visto en los últimos años un incremento exponencial del número de migrantes que han llegado. Obviamente por la situación en Venezuela, que no se mejora, que finalmente están en condiciones en donde es mucho más interesante venir hacia acá, buscar nuevas oportunidades que quedarse allá, en donde, como dicen algunos, ni siquiera hay comida. Incluso ahora, y ese es un poco que el choque que nos vuelve a llegar, y es que en medio de la dificilísima situación que estamos viviendo aquí en Colombia, ya volvió y empezó a... Es decir, ¿cuánta gente se fue realmente? Hablamos de como un éxodo de regreso, pero se fueron ¿qué? ¿100.000 personas? Miren, esto es incluso muy emblemático porque obviamente eso es muy visible y genera mucha atracción de los medios de comunicación. Lo que vemos es que antes de la pandemia había en Colombia alrededor de 1.850.000 venezolanos identificados por migración. Las estadísticas que nos sacó Migración Colombia hace un par de semanas es que se regresaron a Venezuela 111.000 personas. Es decir, eso es muy poquito respecto a la masa que tenemos. Y lo que estamos entendiendo es que esa migración que se fue a Venezuela durante la pandemia, porque además al estar en cuarentenas como las que estuvimos nosotros, perdieron un poco ese pan de cada día, ese rebusque diario. Sí. Quisieron volver a Venezuela como para ver qué condiciones se encontraban, se dieron cuenta que allá está mucho peor. Entonces, lo que estamos viendo es que van a regresar en una lógica de 1 más 1, incluso 1 más 2 o más 3. Es decir, que de 111.000, lo que vamos a recibir en los próximos meses es alrededor de 250.000, 300.000 venezolanos. La migración, y me imagino que usted se ha enfrentado a eso, hay que leerla en una clave local. Sus mejores amigos y de pronto peores enemigos, usted no lo va a decir, son los alcaldes municipales. Voy a poner el mapa de calor según el cual tratamos de entender dónde se están localizando los migrantes venezolanos. Y ese mapa tiene mucho sentido. Obviamente Bogotá, el centro productivo, es el lugar donde hay más migrantes, cerca de 400.000. Yo había pensado que Bogotá era la ciudad por fuera de Venezuela con más venezolanos, pero me corrigieron al respecto y es Lima. Pero entonces, digamos que Bogotá es como una segunda Little Caracas en América Latina. Norte de Santander, donde está esa migración pendular. Atlántico y La Guajira también la migración pendular. Atlántico yo no sé, será una afinidad un poco histórica que hay entre la costa Caribe y Venezuela. Con Atlántico hay una cosa muy interesante. Yo estuve justamente en Barranquilla esta semana viendo cosas muy interesantes.
Primero, hubo un gran éxodo de barranquilleros atlanticenses hacia Venezuela hace 20, 30 años, los años 70, años 80, incluso en los años 90, buscando oportunidades. Y cuando se dio, pues digamos, el cambio de 2015, cuando expulsan a los primeros colombianos, que hay muchos que regresaron principalmente a Atlántico. Y algo que es muy importante con Barranquilla es que es una ciudad que ha vivido históricamente los beneficios de la migración. Siempre ha buscado esa historia de integración y tiene muchos ejemplos exitosos, que eso es quizás lo que a veces nos hace falta acá. Es entender que las historias de vida son referentes para los demás, es lo que hace que también nosotros en la calle estemos hablando del venezolano exitoso y no del venezolano ladrón. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo decía y te quería decir una cosa, Daniel, que me parece importantísimo, es los alcaldes se han sido mis buenos amigos, los gobernadores. Un mensaje muy importante, es un lujo tener al gobernador de Norte de Santander que tenemos, a su secretario de Fronteras, al gobernador de La Guajira y al alcalde de Maicao. Yo he trabajado con ellos de manera extraordinaria. Entendieron que la migración es una oportunidad. Ahora, en este momento que vuelve y está empezando a incrementar como la salida de personas, volviendo para buscar más oportunidades acá, estuvimos hablando con gente alrededor de los caminos y encontramos que hay un problema en el tema de los albergues. Y yo creo que debe estar sucediendo en una cantidad de lugares más en donde los migrantes no tienen la atención humanitaria, atención urgente de cuando usted va horas enteras en una carretera y encuentra lugares cerrados. Voy a poner esa nota sobre lo que está pasando en Norte de Santander y lo que está pasando también en Boyacá, específicamente la zona de Tunja, y después le pido su opinión. Ahí va. Me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Volvió la migración venezolana y sigue la pandemia. Esto tiene cerrados muchos de los albergues para migrantes, hoy de nuevo necesarios para la atención humanitaria y el descanso de miles de caminantes, como el de Ani Uribe, albergue El Espíritu Santo en Tunja. Se nos empieza a negar la posibilidad de atenderlos. ¿Cómo lo hacían? No nos lo decía directamente el alcalde ni el secretario de gobierno, pero nos mandaban a la policía. O el de Patricia Salguero, directora de la asociación Refugio Los Patios, una de las primeras zonas que los caminantes encuentran al llegar a Colombia, a unos 15 minutos de Cúcuta. Desde como el 25 de marzo nosotros dejamos de no alojar a los niños y a las mujeres acá en la fundación. Nos llegó un comunicado de que no se podía albergar por la cuestión del COVID. Desde julio de este año, el flujo migratorio que había cambiado de sentido, con cientos de miles de venezolanos retornando a su país, cambió de dirección de nuevo. Nosotros venimos de Venezuela, del estado de Yaracuy, y salimos el viernes a las 3 de la mañana. Yo me llamo Eduardo Sea Ponte Falcón, de Maracay. Ya con este tengo 8 días. John, Eduardo, Diliani y este grupo de caminantes venezolanos duraron 8 días para llegar a Bogotá desde Cúcuta. Se encontraron por el camino y los unió un objetivo común: tener una travesía más llevadera y hacerle frente a los peligros del camino. No todos venían del mismo lugar o iban para el mismo sitio. El destino es Perú. ¿Y por qué Perú? Porque, bueno, hasta allá iré a llegar por mis hijas. Si me presta el apoyo, me quedo. Si no, mi destino es Perú, pues. Y seguiré caminando con los 4 que vamos hasta Perú. ¿Y cuál es la expectativa de llegar aquí a Bogotá? Coño, de llegar a trabajar, echar para adelante y sacar de mi familia de allá de donde yo vengo, de Venezuela. Otros les toca solos, como Nilson Richard Belli Solano, quien salía de Bogotá hacia Barranquilla. Va solo porque perdió contacto con su hermano. Hombre, que lo máximo caminato es. ¿Cómo tengo los pies? Solos o acompañados, la travesía es extenuante. Bueno, de Cúcuta a Pamplona, que ya, bueno, las piernas no me daban más, se me encalambraban. Porque de verdad sí la gente nos ve mal aspecto, piensan que somos unos locos. Y ustedes saben cómo es la cosa. Ante este drama humano, muchos colombianos y venezolanos decidieron dejar la indiferencia y organizar albergues. Que he querido yo ser una fundación criolla, colombiana, donde los migrantes puedan tener una ayuda
no haya tanto protocolo. Me gusta eso de atenderlos, de darles como una mano amiga. Pero esta solidaridad se está chocando con las restricciones impuestas por varias autoridades en medio de la pandemia. Policía se presentaba en la puerta del refugio. ¿Cuántas personas están? No hemos recibido a nadie. No pueden recibir a nadie porque se les puede aplicar un comparendo, y empezaron las amenazas por parte de la policía. En algunos casos, los cierres han venido acompañados con acciones incluso más drásticas de las autoridades. El alcalde que salió, pues lamentablemente ejercía una xenofobia desde la institución, al punto de que ellos se confabularon con gestión de riesgo para cerrarnos el refugio el 8 de noviembre del año 2019, con la excusa de que iban a derrumbar el inmueble. Y a la final se llevaron los bienes y tenemos un año luchando que nos entreguen los bienes y nos quieren cobrar un arriendo por esos bienes que no están resguardados bajo techo, sino en un campo abierto donde todo se está dañando. Pero los refugios de Ani en Tunja y el de Patricia en Patios Norte de Santander no son los únicos cerrados. Según José Luis Muñoz de la Red Humanitaria, hay 13 más. Ani hace un llamado a la institucionalidad, a dejar la xenofobia de lado, porque la xenofobia más fuerte parte de las instituciones públicas. Según Migración Colombia, la llegada de venezolanos seguirá en aumento. A final del año podrían superar los 2 millones en Colombia, un fenómeno con el que el país, con o sin pandemia, tendrá que lidiar para evitar sumar a la emergencia humanitaria venezolana las tragedias que hoy existen en la migración. Tuvimos muertes, tuvimos comas diabéticos. En mayo, una persona que no le permitieron ingresar a Tunja y tuvo que seguir caminando, y cuando iba por el municipio de Boyacá cayó convulsionando, tuvo 18 convulsiones. Frío, pasamos frío, de broma nos congelamos. ¡Ay, Dios! Y me fui. Una nota de Óscar Felipe Agudelo. Lucas, cuénteme, a ver, aquí hay unas denuncias puntuales, hay más denuncias que no logramos confirmar, pero ¿qué está pasando en este retorno? No, aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Lo primero es que durante la pandemia, pues estos hogares de paso pues perdieron un poco su función inicial, porque los caminantes realmente cambiaron el flujo, pero muchos de ellos se generó la estrategia de llevarlos directamente en buses desde las ciudades hasta allá, entonces evitar que caminaran. Lo segundo es que obviamente estamos en una pandemia y hay que limitar el número de personas que se reúnen en un sitio, y sobre todo pues si es para dormir. Entonces ahí hemos trabajado con eso. Pero un mensaje también muy importante es: yo estuve la semana pasada en Norte de Santander hablando con, digamos, con el grupo de Naciones Unidas que reúne las ONGs y todo esto que se llama el GIFEN, dándole la instrucción de reactivar toda la ruta del caminante. Pero aquí hay una particularidad. Esa ruta es la ruta oficial que está dentro de una institucionalidad. Aquí tenemos un montón de historias de vida, de gente que, como muchos de los colombianos lo hacen, le tienden la mano al venezolano, que tenemos que ver caso por caso. Ani decía algo que me parece muy importante, y es: hay que acabar con la xenofobia institucional. Ese es uno de los grandes trabajos que tiene la Gerencia de Fronteras. Enviarle un mensaje a todos esos mandatarios locales de que finalmente la migración no es un problema. Aquí hay que buscar la integración, porque eso hace que nos vaya mejor. Pero ahí yo entendería, y digamos que entiendo qué es lo que está pasando en Tunja, donde hay una posición poco amigable hacia la migración, y es que esos alcaldes dirán: si aquí no les damos, no van a venir. Y hay cierta racionalidad, así sea algo retorcida, pero tiene razón. Si usted corta los servicios, ¿va a tener menos migración? ¿Hay alguna indicación de que eso vaya a suceder? No, la verdad es que no. Y además están en una ruta en donde están pasando los caminantes. Claro. Con algo que es muy importante y que, como decía yo ahorita, es un lujo tener al alcalde de Maicao, porque el alcalde de Maicao entendió que al ofrecer servicios al migrante les llegaban recursos de cooperación, que no son solamente para los migrantes, y eso es algo muy importante. Unas comunidades de acogida que están recibiendo beneficios, incluso desde el punto de vista de salud, de temas alimentarios, sí, incluso económicos, que hacen que la migración tenga que ser vista como algo provechoso. Ahorita le voy a preguntar con los recursos de migración. Vamos a hablar con una persona, un periodista que se ha dedicado a hacerle seguimiento a esto. Antes de eso, creo que hay un tema clave que no he tocado con usted, y es el cierre de la frontera. Es decir, tenemos una frontera cerrada hace 8 meses. Creo que Colombia nunca había tenido sus fronteras cerradas durante tanto tiempo, y ya tenemos una ola que está entrando, evidentemente, de manera irregular. ¿En qué momento se va a tomar la decisión de decir, queramos o
o no van a pasar, entonces mejor que pasen por acá para que tengamos más control. Daniel, tú lo decías en tu introducción del programa, es una decisión política muy difícil porque tenemos que cuidarnos. O sea, no podemos abrir las fronteras y mandar el mensaje que la frontera está abierta y mañana ver un incremento en los números de contagios. No quiere decir que los migrantes vengan a contagiarnos, pero hay unas dificultades en controlar de pronto un flujo migratorio. Pero también tocas un tema muy importante. Tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, más de 2.200 kilómetros, que hace que sea una frontera porosa, permeable, que sigamos viendo llegar población venezolana. Y lo que estamos trabajando muy fuertemente con Ministerio de Salud, con la Organización Panamericana de Salud y con la Organización Mundial de la Salud para generar los protocolos necesarios para protegernos nosotros, los colombianos, los venezolanos que viven ya en Colombia y proteger a esos migrantes que vienen en camino, porque ahí es donde vamos a encontrar obviamente escenarios para que hagamos una reapertura de la frontera responsable. Vamos a hacer una primera pausa, estamos hablando con el gerente de la frontera, Lucas Gómez García, y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:27 de la noche, tenemos nuestro primer invitado en estudio después de 8 meses de pandemia, es el gerente de la frontera, Lucas Gómez García. Y ahora vamos a hablar con alguien que está por fuera. Todavía no podemos tener 2 invitados, ya llegaremos ahí, espero, antes de que empecemos los nuevos cierres. Nos acompaña desde Tunja Carlos Alonso Juárez. Carlos Alonso es activista, periodista, presentador de radio y televisión. Le dicen el caminante. Se ha caminado en los últimos 2 años 85.000 kilómetros. ¿En serio? Sí. ¿Qué más, Carlos? Hola Daniel, Dios te bendiga, Dios bendiga a Lucas y gracias a todo el pueblo colombiano y por supuesto a Zona Franca por esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí, compartir, debatir y entablar una conversación, un diálogo fraterno de hermandad con ustedes y con el director de Migración, que por cierto tengo muchas preguntas que hacerle y tengo muchas denuncias que hacer. Y sí, efectivamente en los últimos 2 años he recorrido 85.000 kilómetros, que equivale a darle 2 vueltas completas al planeta Tierra, y todo empezó en agosto del 2018 cuando salí de mi área de confort en Cuenca, Ecuador, ya que soy un migrante venezolano en este hermoso país suramericano, pues me dirigí a San Antonio del Táchira a caminar con cada uno de los migrantes venezolanos más vulnerables, que son estos desplazados que salen a pie cruzando los Andes y exponiéndose a la muerte. Pues allí, agosto, septiembre y octubre de 2018 fueron 3.704 kilómetros que recorrí hasta la ciudad de Trujillo, Perú. Así que aquí tienen un caminante de verdad. Acá van a hablar con una persona que pasó frío en el páramo de Berlín a -8 grados, están hablando con una persona que estuvo a más de 40 grados en el desierto del Perú y que atravesó grandes ciudades suramericanas por los Andes en pro de visibilizar la diáspora venezolana y de hacer asistencia humanitaria de contingencia eficiente. Y a mí me parece súper interesante su perfil y su trabajo, porque usted no solamente ha hecho la ruta del caminante, sino que también ha estado pendiente de lo que está pasando a nivel de la coordinación internacional de los recursos para los migrantes colombianos. Esta es la crisis de migrantes más desfinanciada que hay a nivel global. El Brookings Institute, que es un centro de pensamiento muy importante de Estados Unidos, hizo una comparación de cuánto había en términos de cooperación internacional por migrante, entendiendo que todas las migraciones tienen dimensiones distintas, y esto es lo que encuentran. Entonces, ahí va. Los Rohingya, que es la migración en el sureste asiático de Myanmar, la más financiada, evidentemente dramática, una zona del mundo que ha tenido unos conflictos muy largos, 343 por migrante, Siria 290 por migrante, Sudán del Sur 120 por migrante y Colombia 42 por migrante. ¿Y por qué es, Lucas, la crisis migratoria más desfinanciada del planeta? Yo creo que porque, digamos, aquí se han hecho grandes esfuerzos, falta mayor compromiso de algunos países que no han entendido el drama que están viviendo, digamos, del otro lado de la frontera. Yo creo que eso, digamos, hay una posición política al respecto que hace que no haya ese compromiso tan grande. Y sobre todo porque entiende que aquí tenemos un país que ha decidido abrir sus puertas y finalmente se han relajado un poquito. No completamente, yo vuelvo y hago énfasis en que hay buenos beneficios de la cooperación y trabajamos muy de la mano, pero sí falta un esfuerzo mucho mayor.
Lucas, usted ha mirado, es decir, hay poquita plata, pero hay plata. Estados Unidos prometió 1.200 millones de dólares. La Unión Europea ha hecho distintas promesas. La que yo tengo señalada era como de 80 y pico millones de dólares, el equivalente. ¿Usted qué ha encontrado en términos de las ayudas y de cómo están llegando esos dólares finalmente a los migrantes? No, aquí hay una realidad, y es que realmente el gobierno de los Estados Unidos es nuestro mayor donante, Sí. el principal donante presente en el país, e incluso no solamente en Colombia, sino en nuestros países vecinos que también reciben a los venezolanos. Falta un compromiso, hay países europeos que han obviamente cumplido con algunos de esos compromisos, pero falta un compromiso mayor. Ahí estamos buscando una estrategia muy fuerte de llegarle a los países, digamos, para que se comprometan con el financiamiento de esta crisis, que además, nuevamente, aquí estamos países que estamos poniendo el pecho, Sí. que estamos buscando los recursos, pero que necesitamos más ayuda. Carlos Alonso, ahí me interesa mucho su opinión. Mira, yo decir que es la crisis humanitaria más desfinanciada, aunque hay datos estadísticos de algunas organizaciones que pueden decir eso, no creo que es tan cierto, porque la Unión Europea ha designado más de 2.600 billones de euros hacia la diáspora venezolana. Países como, por ejemplo, Trinidad y Tobago ha recibido desembolsillo directo del gobierno de los Estados Unidos de 5 millones de dólares. Sin embargo, el primer ministro Kelly Rowling es comunista, abiertamente castrista y chavista, y eso hace que el dinero no vaya a los casi 100.000 venezolanos y más de 70.000 trinitarios retornados que están en esta hermosa isla del Caribe. Así se replica en Panamá, en República Dominicana, Ecuador, Perú y también en Colombia. Acá han habido muchísimo dinero que han entregado, como bien lo dice don Lucas, el gobierno de los Estados Unidos de América, indistintamente de la administración que esté, ha sido el primer donante, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Comisión Panamericana para el Desarrollo. Así que sí ha habido financiamiento, pero yo tengo que decir como venezolano, como migrante y como activista, que también hay un caso de corrupción muy grande en el gobierno interino del presidente legítimo Juan Guaidó, de los diputados de oposición, porque acá hace poco fue un escándalo terrible como la dictadura pues quemó alimentos en grandes camiones, como acá le dicen en Colombia, mulas. Eso lo vimos todo, fue una noticia planetaria, y eso fue hace poco, hace apenas año y medio o año y 8 meses. Pero, ¿qué pasa? Fueron $100.000 o más recogidos allí. ¿Dónde está ese dinero? Sí. Nunca se vio el dinero, ni siquiera para los venezolanos que están en los municipios más afectados del norte de Santander, que sería Villa del Rosario y Los Patos. Entonces, sí hay dinero, pero entonces el poco dinero que hay se lo roban, y sí, se lo roban funcionarios del gobierno legítimo de Juan Guaidó, porque no podemos menospreciar a la dictadura. Ellos son ladrones, son asesinos, son narcotraficantes, son terroristas, pero el gobierno legítimo, ¿cómo se va a robar el dinero? Sí. Y por otro lado... Venga, Lucas, espérese porque usted, perdón, Carlos Alonso, Sigue. ¿qué tanto coordina usted con el gobierno? No sé si hay un gobierno, pero es claro, ustedes lo reconocen en el gobierno de Iván Duque. Pero yo quiero decirles, yo no tengo ninguna relación. En este momento, las 3 semanas que llevo como gerente de frontera, no ha habido ninguna relación con el gobierno de Juan Guaidó. Obviamente para nosotros es importante desde el punto de vista diplomático, creemos que es una estructura necesaria, pero digamos para entrar en esos temas de manejar recursos Sí. de manera conjunta, eso no está, digamos, al orden del día en la Gerencia de Fronteras. Carlos Alonso, déjeme hacerle una pregunta acerca de lo que está pasando en Venezuela ahorita. Usted que habla con migrantes, que conoce qué es lo que está pasando, ¿cuál es un poco el pensado de la gente allá en Venezuela? ¿Alguna de la que volvió y está volviendo a salir o otra que todavía está buscando oportunidades? Con respecto a las personas que retornaron a Venezuela, quiero dejar énfasis que evidentemente el 98% de ellos son venezolanos nacidos en Venezuela. Pero sí, hay un 2% de colombianos retornados, porque no solamente como periodista y activista, sino como gestor humanitario me encargué, junto con mis donantes y voluntarios alrededor del mundo, a mandar y llevar alimentación al terminal del norte de Bogotá con más de 500 personas ahí asistidas y hacinadas. Y de esas personas, de las 500, cerca de 30 o 40 eran colombianos que fueron a Venezuela de niños, regresaron a su país Sí. natal, pagaron un arriendo y las personas, las dueñas de los arriendos los corrieron, a pesar de que el presidente Iván Duque había dado una ordenanza que fue incumplida porque la alcaldía de Bogotá no tuvo la eficiencia de mandar a la policía o las instituciones pertinentes para evitar que corrieran de las casas
injusta e ilegalmente a migrantes venezolanos y a colombianos retornados. Entonces todas estas personas regresan a Venezuela porque están en situación de calle. Tenían trabajo, así vendieran en el Transmilenio o vendían en una tiendita, vendían empanadas, vendían arepas, estaban pagando y generando riqueza al país. Los corren de su casa y se van a Venezuela. Pero ¿qué ocurre? Hay una dictadura genocida en Venezuela. No hay agua. Caracas, la capital de la República, 7 millones de habitantes, tiene 5 horas al día sin luz, en el mejor de los casos. Ayer tuvo 4 veces sin luz y cada vez fueron 4 horas, es decir, 16 horas sin luz. Si pasa en la capital de la República, donde está el centro del poder y de la dictadura, ¿qué quedará en los pueblos fronterizos con Colombia? Lo que quiero decir es que todos estos colombianos retornados que retornan a Venezuela, y estos migrantes venezolanos, que la mayoría vienen de Colombia, pero que también caminaron desde Perú y Ecuador, van a regresar a los países sudamericanos en busca de medicina, de alimentación y incluso de vacunas para sus hijos. Eso va a pasar y la migración... Y ya lo estamos viendo. Que don Lucas lo sabe. De acuerdo. Don Lucas sabe que la van a ver muchísimo más migrantes retornando a Colombia. Y ahí lo estamos viendo. Carlos Alonso, muchas gracias por su voz, por su trabajo. Y al menos a usted no le gusta ni Maduro ni Guaidó. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Me gusta la paz, me gusta la democracia y la libertad. Pero quiero decir algo. Gracias, Colombia. Gracias a su gobierno y gracias al pueblo por recibir a tantos de nosotros. Dios les bendiga. Vale, buenas noches, muchas gracias. Definitivamente hay una cantidad de cosas ahí espinosas y difíciles acerca de las percepciones sobre la plata de cooperación. Yo me imagino que hay unos estándares de transparencia, pero en toda la línea se va quedando plata, se van quedando overheads. ¿Qué han hecho ustedes como para tratar de hacer más eficiente ese camino de la plata? No, aquí un mensaje que hemos trabajado incluso con este grupo de agencias de Naciones Unidas, de cooperantes, es obviamente mayor transparencia. Transparencia y eficiencia. Porque es cierto que, digamos, hay costos de transacción y es normal que haya unos overheads que haya que pagar, porque finalmente las organizaciones tienen que funcionar. Pero, digamos, la obsesión que tenemos es que por cada dólar llegue el mayor número de centavos al migrante como tal. O sea, no solamente la operación se chupa algo, pero realmente intentar reducir ese número de costos en la operación. Y tiene sentido pensar en una gran institución colombiana que sea, su cartera no contrata, ¿cierto? Su cartera coordina. Migración tampoco opera albergues. Y entonces los operan o estas fundaciones como con las mujeres con las que hablamos o directamente las alcaldías. ¿Tiene sentido pensar en una gran institución que sea la que consolide esa ayuda o no es necesario? Yo creo que hay que pensar en una institucionalidad de lo que estamos trabajando en la migración y de esta nueva configuración de la migración. Que maneje los recursos también nos pondría en un escenario que no es el más conveniente y es crear escenarios incluso de programas específicos para migrantes. Sí. Y aquí lo que queremos trabajar es un tema de integración de los mismos programas que ya existen para los colombianos, porque aquí hablamos es programas de ayuda a los más vulnerables, independientemente si es venezolano o colombiano. Entonces, crear como una institucionalidad con recursos, me parece que estaríamos en contravía un poco de ese mensaje que queremos enviar de trabajemos en la integración para que realmente todos podamos beneficiar de la migración. A propósito de eso, vamos a hablar con nuestra próxima invitada, una senadora de la República, Claudia Rodríguez de Cambio Radical, ha sido una de las personas y Cambio Radical ha tenido un interés hace rato en esto, en proponer la necesidad de una ley de migración que ya va en su segundo debate. Vamos a comerciales y hablamos de lo que contiene esa ley y de las preguntas abiertas que hay todavía en un país que no estaba acostumbrado a tener migrantes. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche, hablamos de migración, un fenómeno del que nos olvidamos en medio de la pandemia, pero un fenómeno que está ya regresando, ya están volviendo a entrar personas, entrarán muchas más. Estamos hablando aquí en estudio con Lucas Gómez, que es el gerente de La Frontera, y nos acompaña vía Zoom, ¿dónde está la senadora? Emma Claudia Castellanos, senadora del partido Cambio Radical, ponente de esta reforma migratoria que cursa ya el segundo debate, está en Bogotá. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Gracias por hacerme esta invitación a tu programa. La verdad es un privilegio poder estar contigo, también con el gerente de Fronteras. Un saludo al doctor Lucas Gómez, también reconociéndole el trabajo tan importante que ha venido haciendo, especialmente en los departamentos de frontera.
Entonces, me parece que la suma de tantos funcionarios también del Estado como los legisladores y otros tantos que tenemos una gran preocupación por esa crisis humanitaria que estamos viendo en Colombia con nuestros hermanos venezolanos y con otros extranjeros que también están viviendo en nuestro país. Senadora, nosotros hablamos de este proyecto hace casi 2 años, por allá en el 2018. Sí, es que usted se Daniel, te habías olvidado de mí, no me habías vuelto a invitar. No, señora, ya habíamos hablado de migración en el... años nos volvemos a ver. No, por ahí pasamos, tuvimos uno candente el tema era de interrupción voluntaria del embarazo. Usted tiene sus temas de la bancada cristiana que también son candentes e interesantes. Lo que pasa es que llevo 8 meses hablando de COVID. Y entonces, hace 2 años estaba propuesto, ahorita vuelve recargada esta propuesta, entiendo por lo que me estaba diciendo ahorita en la pausa, y es que usted montó ya al gobierno. En la pasada ocasión no tenía la iniciativa del gobierno y ahora están ustedes juntos en este proyecto, ¿sí o qué, Lucas? Así es, somos socios. Efectivamente, Daniel, yo llegué y inicié como senadora en la Comisión Segunda, que tiene que ver con todos estos asuntos de migración, y vi la gran necesidad que tenía en este momento nuestro ordenamiento jurídico en el sentido de que no había una política pública de migración. Teníamos algunas disposiciones, pero diseminadas, pero no como tal como una política pública. Aunque la iniciativa fue de origen parlamentario, que también soy autora de esta ley, sin embargo, el canciller de aquel entonces, Carlos Holmes Trujillo, me invitó a que lo retirara para que nosotros lo pudiéramos unificar. Te quiero decir que somos varios senadores los autores de este proyecto de ley, también con algunos representantes a la Cámara y, por supuesto, en cabeza de la canciller ahora Claudia Blum, que puso toda la disposición para que pudiéramos sumar esfuerzos y que esto fuera una realidad. Daniel, te cuento que aquí en estas mesas de trabajo también estuvo la academia. Pudimos entrevistar a todos los gobernadores de los departamentos de frontera, los alcaldes de las ciudades más importantes del país, como fue Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, también Barranquilla, La Guajira, con el gobernador de La Guajira también. Tuvimos audiencias en la Comisión de Derechos Humanos con la participación de la sociedad civil, de igual manera de migrantes, y por supuesto con todas las bancadas de todos los partidos que en este momento tienen asiento en el Congreso de la República. El martes pasado pasó por unanimidad 82 votos a favor en el segundo debate y ni un voto en contra. Tú te puedes mirar que en este tema no hay polarización, no hay división, hay un deseo no solamente del gobierno nacional, sino de todos los partidos, de tener un marco flexible para el tema de migración, que sea una migración segura, ordenada y regular. Lucas, déjeme, le pregunto, y en la manera en la que se discuten las reformas migratorias, tal vez el modelo para los periodistas es Estados Unidos, y creo que hay algunas preguntas de lo de Estados Unidos que aquí caben también, y es una de las grandes preguntas es, ¿va a haber un camino para regularizar a cerca de 1 millón de personas que están en situación irregular, que entraron sin haber pasado por un paso fronterizo oficial, que no tienen papeles y que están viviendo en Colombia, obviamente en la informalidad? ¿Hay algo en esa ley que ayude a avanzar en ese camino? Mire, más que la ley, yo creo que la senadora tiene algo que es muy interesante, y es que, digamos, esa unanimidad que se dio alrededor del proyecto de ley nos permite hacer una proyección de, realmente estamos hablando de una política de Estado, que no es que tenga que buscar la regularización, es la obligación. Tenemos que buscar esa regularización de las personas que están acá, de todo lo que se está moviendo alrededor, y sobre todo porque se entiende que esto no es algo que es de paso. Aquí la migración tiene vocación de permanencia.
Los venezolanos están para quedarse. Entre más rápido los integremos, más rápido salimos de los problemas de xenofobia, de percepción de inseguridad. Es un camino que nos va a llevar a ser cada vez mejores como país. Y es que, senadora, tal vez la falta de política pública se ha visto reflejada en, por ejemplo, el PEP, el permiso especial de permanencia. Fue un permiso y una forma innovadora en la que el anterior gobierno intentó empezar a trabajar el tema de los migrantes y su regularización para que puedan contribuir a la sociedad a través del trabajo de una manera legal. Y este PEP ha tenido tantas versiones que la última que vi era que había un PEP 6. Aquí hablando con Lucas se ha hablado de casi 13 tipos de distintos permisos especiales de permanencia. ¿Esto se aclararía un poco dentro de lo que ofrece este proyecto de ley? ¿Me hace la pregunta a mí? Sí, señora. Daniel. Sí, señora. Ok, para Daniel, hay que darle una claridad a todos los televidentes en el sentido que no solamente este proyecto de ley está pensando en el migrante, como es el caso de los venezolanos o de otras nacionalidades. También estamos pensando en los connacionales que vienen a ser aproximadamente 5 millones de compatriotas que viven en otras naciones y que queremos que el Estado colombiano tenga una oferta estatal que los acerque. Pero de igual manera, por el tema de la pandemia, estamos mirando otro grupo de personas que son los retornados por esta circunstancia de salud que han venido a nuestra nación. Entonces, este marco o esta ley o este proyecto de ley abarca esos 3 grupos de personas: los migrantes, los connacionales que viven en el extranjero, que son aproximadamente esos 5 millones de colombianos, pero también los retornados, para que ellos puedan nuevamente, como dice Lucas, que tienen esa vocación de permanencia, darles una ruta y mirar que efectivamente el Estado colombiano pueda indicarles cómo poder vincularse sociocultural y económicamente nuevamente en el país. Senadora, voy a hacer una breve pausa para comerciales. Acompáñenme para terminar esta discusión en un par de minutos y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de migración. Vuelve la ola migratoria a Colombia. Hablamos con el director de la frontera, Lucas Gómez, y con la senadora del Partido Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, que es la ponente de una nueva reforma migratoria que busca darle a Colombia su primera política pública para temas migratorios. Somos un país de migrantes y nos demoramos nada más como 3 años en serlo porque esto fue rapidísimo. En medio de la rapidez y de los choques que genera la migración con la población colombiana, el tema del delito y la llegada de los venezolanos se ha asociado en muchas regiones del país. Se ha asociado, creo que con y sin razones. Esto es del Migration Policy Institute, que hizo un cálculo. Mire, ¿cuál es la tasa, el porcentaje de la población que representan los venezolanos en Colombia? Es 3.2. ¿Cuál es la tasa de crímenes o delitos cometidos por venezolanos? Y ahí es un poquito más alta. Eso indicaría que hay al menos una propensión a que haya una tasa de incidencia más alta de delitos cometidos por venezolanos, pero solamente en los delitos cuando se consideran en total. Cuando se consideran las tasas de crímenes violentos, es decir, hurto agravado, lesiones personales y homicidio, esa tasa se disminuye, es decir, los venezolanos son menos propensos a hacerle daño a los colombianos. Pero esta asociación creo que es importante mencionarla, es importante verbalizarla, hacerlo de una manera muy responsable. ¿Y usted qué le diría, senadora, a las personas que sienten que la llegada de personas de otro país, específicamente de Venezuela, es un riesgo de seguridad? Daniel, lo primero que quisiera decir es que hagamos de la migración una oportunidad. Y efectivamente, cuando decimos que la migración debe ser segura, ordenada y regular, me venía todas las cifras que el Ministerio del Interior estaba dando hace como 2 semanas atrás sobre el aumento de la trata de personas, ese flagelo que se está viendo en el territorio colombiano en solo 6 años, que ha subido en un 82%. En este sentido, a través de este proyecto de ley, es lo que nosotros queremos que las autoridades correspondientes realmente protejan no solamente a los colombianos, sino también a los migrantes. En lo que dijo la Embajada Americana, que en el 2019 el 55%
de los colombianos habían sido víctimas de delitos transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Estos delitos, como lo dije efectivamente antes, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el narcotráfico, la falsedad de documentos, donde han caído en estas redes, y efectivamente este proyecto de ley vamos a combatir con convenios internacionales de información para que efectivamente esto no ocurra en nuestro territorio. Además, hay 300 venezolanos que eso es lo que nos están informando, que están entrando diariamente por las trochas. Indudablemente es porque tienen una gran necesidad, son familias muy vulnerables y de verdad hay una crisis inmensa en medio de todos los migrantes que están llegando al territorio nacional. Entonces, el proyecto de ley precisamente va a blindar y va a dar esa ruta para que efectivamente estos delitos no se sigan incrementando en la nación. Lucas, hemos visto que a muchos de los venezolanos los mandan para Venezuela después de cometer delitos. Hemos visto que hay evidentemente personas de Venezuela que entran a cometer delitos. Pues hay delincuentes en Venezuela como los hay también aquí en Colombia de sobra. Pero ahí, ¿qué viene y qué se está haciendo específicamente? Aquí dos mensajes muy importantes. Uno, que los buenos somos más, los venezolanos buenos son mucho más que los venezolanos malos. Recordemos que nosotros vivimos esto. Cuando nosotros estábamos en los otros países en la época del narcotráfico e incluso en épocas muy recientes, los colombianos éramos los malos, los colombianos éramos los ladrones. Entonces también pongámonos un poquito en los zapatos de los demás. Pensemos que realmente aquí no hay que estigmatizar ni hacer generalizaciones, que yo creo que ese es un primer paso para que avancemos en la integración. Pero segundo, un mensaje muy claro y contundente, lo dijo el presidente de la República. Brazos abiertos para todos aquellos que, como lo decía la senadora, están saliendo de su país porque necesitan salir de su país para buscar oportunidades, para buscar alimentos, pero todo el peso de la ley para los que llegan. Las estrategias, la deportación puede ser una de ellas, pero también nos hemos dado cuenta que tenemos que avanzar en esquemas de judicialización para esos delitos violentos que tú mencionas, en donde no puede haber ningún permiso para que sigan delinquiendo y sobre todo para que puedan reingresar al país. Sí, yo les diría que no devuelvan a los que acusan de espías, que eso es mejor tenerlos acá. Se me acabó el tiempo esta noche. Senadora, fue un gusto haberla tenido aquí de nuevo. Emma Claudia Castellanos, senadora del Partido Cambio Radical, mucha suerte con su proyecto. Y Lucas, un gusto haberlo tenido aquí en estudio. Estrenó, ojalá nos dure esto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, por la invitación. Dios lo bendiga. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.